Hola, ¿cómo están? Estamos acá en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy les vamos a presentar una breve entrevista que realizamos desde el Centro de Estudios Sociohistóricos de América Latina Contemporánea a Alejandro Busto y Julio Macías. Como sabrán, este año se conmemoran 44 años de la Guerra de Malvinas y 50 años de la última dictadura cívico-militar argentina. Y en este marco, junto con mis compañeros, organizamos este encuentro con el fin de conversar un poco sobre ambos procesos y analizarlos en este caso desde el deporte. Julio, además de especialista y licenciado en Historia, es periodista deportivo, y Alejandro, doctor en Historia y director del CESALC, se ha dedicado durante toda su vida al rugby. Por lo tanto, esta elección de conversar con ellos sobre estos temas no es arbitraria, porque indudablemente la vida de ambos estuvo tanto entrelazada por la historia como por el deporte. Además, como se habrán enterado, durante este verano ambos estuvieron a cargo del dictado del seminario La pelota al poder, una introducción a la historia social del fútbol en nuestra América. Bueno, por lo tanto es muy importante recuperar tanto a Julio como a Alejandro desde sus vivencias, desde su experiencia en lo que es el deporte y también en la historia latinoamericana. Les compartimos la entrevista, esperamos que lo disfruten y que se suscriban a nuestro canal para ver más material sobre historia latinoamericana, contemporánea y reciente. Bueno, primero que nada, si quieren saludar. Hola, Hola, buenos ¿qué tal? días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Acá estamos con Julio discutiendo lo que siempre discutimos. bueno, la primera pregunta tiene que ver con esta tensión que estuvo tan presente en el seminario entre el deporte como espacio de contención y disciplinamiento y a Ujú. la vez como espacio de resistencia. En este sentido, la pregunta que les queríamos hacer es cómo analizan ustedes esta doble función del fútbol y el rugby durante la última dictadura cívico-militar argentina. Por favor. Bueno, la relación voy a hablar por el fútbol, así le dejo el espacio de rugby a Alejandro. La relación del fútbol con la dictadura y puntualmente con el tema de la guerra de Malvinas fue bastante clara en cuanto al aprovechamiento, el uso que hizo la dictadura, el régimen militar, de la pasión popular, fundamentalmente en épocas de Copa del Mundo, el 78 primero y el 82 después. Eh, Durante el Mundial 78, todos sabemos lo que ocurrió, los episodios de desaparición que hubo en ocasión de la Copa del Mundo, cómo el éxito en el primer título mundial ganado por Argentina sirvió para ocultar el proceso de represión que se llevaba adelante. A pocos metros de la cancha de River había un centro de detención clandestino, la ESMA. También esa particular relación entre captores y cautivos que podían llegar a festejar juntos un gol argentino y media hora después el cautivo volvía a ser torturado por su captor, al que recién había abrazado, con el cual había celebrado un gol de Kempes o del jugador que fuese. Eso fue una situación bastante potente, bastante fuerte que se dio entre detenidos y los represores. Para el Mundial 82 hubo una serie de episodios previos a la Copa del Mundo que vincularon fuertemente al fútbol con el régimen militar, fundamentalmente con el gobierno de Galtieri, que asumió a fines del 81. La selección argentina, como había hecho en el 78, decidió concentrar en Mar del Plata, antes de la Copa del Mundo de España, en la Villa Marista, el lugar donde además era el ámbito local de Sporting en rugby aquí en Mar del Plata. La selección concentró allí y en ese verano Menotti, como siempre hacía, hizo declaraciones a medios locales y a medios nacionales, una de ellas al desaparecido semanario La Semana. La nota se la hizo un periodista de Mar del Plata, Julio César Petrarca. La Semana es la antecesora de Noticias, porque es la misma editorial. En esas declaraciones Menotti hizo un fuerte cuestionamiento a cuestiones que tenían que ver con la vida argentina. No solamente habló de fútbol, sino que habló de lo social, por el compromiso que Menotti tenía desde siempre, más allá de las cuestiones que se han comentado y dicho. Menotti siempre tuvo un compromiso social muy fuerte en su vínculo con el PC en su momento. Esas declaraciones cayeron mal al gobierno de Galtieri, porque lo ponía en tela de juicio, hablaba de censura, de represión, de detenciones y pedía o sugería una salida democrática.
dicho por el técnico de la selección argentina pocos meses de la Copa del Mundo, eso significó un golpe bajo para la dictadura, que primero buscó contrarrestar o contragolpear sacando a colación el sueldo de Menotti, que Menotti ganaba mucho comparado con lo que ganaba un obrero, un trabajador común. Eso no tuvo repercusión y el gobierno entonces le tendió una trampa a Menotti, que fue la visita de Galtieri a la Villa Marista para saludarlo antes de la Copa del Mundo y demostrar de esa manera a Galtieri, estamos hablando de febrero, principios de marzo del 82, que el régimen era condescendiente con Menotti, que le perdonaba lo que decía y que en todo caso la Argentina no era lo que planteaba Menotti, sino un lugar donde se podían decir cosas sin que no hubiera ningún tipo de repercusión. Esa visita de Galtieri a la villa fue anunciada de modo imprevisto y contra toda lógica se les informó a los medios de comunicación, tanto a los medios locales como a los medios nacionales que estaban haciendo la temporada en Mar del Plata, que Galtieri iba a ir a la Villa Marista. Se permitió el ingreso del periodismo a la villa, cosa también inusual porque la selección tenía días para ir a hacer entrevistas o ver los entrenamientos, ese no era un día previsto para eso, y entonces los periodistas estaban presentes en la villa mientras la selección entrenaba y vieron llegar a la comitiva presidencial con Galtieri. Vieron entonces cómo Galtieri salió del auto, se acercó a Menotti y lo abrazó. Lo abrazó. O sea, fue una trampa que le hizo el régimen a Menotti para vincularlo definitivamente con la dictadura. Eh, Estaban todos los jugadores en la villa, estaba Maradona, Luque, Pasarela, todos los que acompañan el plantel, todos fueron saludados por Galtieri, y al cabo de unos minutos, después de charlar sobre naderías, Galtieri se fue. Menotti quedó golpeado por eso, porque había dicho algo antes públicamente y ahora se lo exponía de esa manera. Eso fue en marzo. La selección jugó algunos partidos amistosos, incluso uno un 24 de marzo del 82 contra Alemania en la cancha de River, eh, y a los primeros días de abril ocurre la ocupación de las islas por el régimen militar. Plena preparación de Argentina camino al Mundial, donde entre otros equipos iba a estar Inglaterra. ¿Qué hacer? Argentina estaba en guerra. ¿Qué hacer? ¿Viajar, no viajar? ¿Participar, no participar? Una situación, si se quiere, aunque las circunstancias son diferentes, similar a la que atraviesa ahora el equipo de Irán con respecto a la Copa del Mundo de Estados Unidos. ¿Qué hacer? ¿No participar? No, que va a ser sancionada, que sí, que no. Se decidió concurrir, se decidió ir. Pero el equipo estaba muy afectado, como estábamos afectados todos los argentinos por lo que pasaba. Habían participado los jugadores de del programa especial que condujeron Fontana y Pinky, donde se recaudaron fondos para enviar cosas a los soldados en Malvinas, que después se descubrió que las cosas que se donaban ahí fueron vendidas o fueron, bueno, no llegaron a los soldados. Maradona dio un cheque por una cifra muy importante en su momento, lo hizo ahí públicamente en ese programa, o sea que había como una participación de los jugadores del plantel en ese proceso que toda la Argentina vivía a partir de la propaganda que hacía el régimen de que íbamos bien, de que estábamos ganando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el equipo no llegó bien, claro, a la Copa del Mundo. Ese fue uno de los tantos temas que afectó el rendimiento de Argentina en ese Mundial y de Maradona en particular. Cuando Argentina debuta el 13 de junio en Barcelona, pierde con Bélgica, el 14 es la rendición. Eh, la rendición de Menéndez ante Jeremy Moore. Cómo compatibilizar el discurso exitista con el cual los jugadores habían partido de Buenos Aires, de que se estaba ganando, de que los ingleses no podían tomar las islas, de todo lo que se decía propagandísticamente, con esa realidad tan chocante. Fue un golpe duro, duro. Había jugadores que tenían familiares. Ardiles tenía un primo que era aviador y que murió durante la guerra. Y Ardiles lo sabía, pero Ardiles estaba jugando en Inglaterra cuando comenzó todo y decidió dejar su contrato con el Tottenham para irse a jugar a Francia porque según él no podía seguir jugando en el país que había entrado en guerra con Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que Argentina quedó eliminada, no se llegó al partido con Inglaterra, no hubo duelo, esa posibilidad que había, pero hay episodios muy, muy rocambolescos, como
la sugerencia que se le hizo a un relator, a Juan Carlos Morales, el relator marplatense que estaba por Radio Rivadavia, que tenía que transmitir Inglaterra con Alemania, de que no nombrara a Inglaterra, todavía en pleno proceso de guerra, ¿eh? No había que nombrar a Inglaterra. Bueno, ¿cómo se decía? Avanza el equipo de camiseta blanca, avanzan los piratas. No sé, se buscó un montón de artilugios para hacer un relato realmente insólito de un partido de fútbol. Hubiera sido mejor no transmitirlo el partido, ¿no? Es decir, evitar esa situación tan insólita de armar un relato sin mencionar a uno de los protagonistas, algo realmente increíble, sin mencionar los nombres de los jugadores, una cosa muy insólita que se dio y que era parte del clima que los argentinos vivíamos y que a posteriori de la rendición se deshizo y que fue uno de los temas que condujo al proceso de redemocratización que se dio en Argentina al año siguiente. Del 82 al 86 hubo algunos partidos que jugaron equipos argentinos e ingleses. Boca jugó uno en Barcelona con el Aston Villa, Independiente jugó con el Liverpool en Tokio, pero el primer gran duelo entre el fútbol argentino y el fútbol inglés, el que pasa a ser un clásico de los mundiales, se dio en el 86, en aquel partido en el que hizo Diego los dos goles, el de la mano y el otro el más grande según todos, el más grande de la historia del fútbol. Bueno, pero para muchos el de la mano tiene otro significado, otro valor. Y ahí es donde comienza de alguna manera la rivalidad eh, más potente entre Argentina e Inglaterra. Una rivalidad que las hinchadas argentinas, todas en su conjunto, no más una, no más la de Boca que la de River, más la de Chacarita que la de Ferro, no, todas en su conjunto, entendieron rápidamente y ya desde el 82, quizás porque muchos de los integrantes de las hinchadas habían combatido en Malvinas, es muy probable que esto sea así, comenzaron rápidamente a entender la gesta de Malvinas, como se la categorizó desde el régimen, como un proceso al que había que defender. Y mientras la sociedad buscaba olvidarse y ocultar a los combatientes y al proceso de Malvinas por eh, la vergüenza que supuso perder como se perdió la guerra, las hinchadas lo recuperaron como un elemento positivo y desde ese momento siempre la causa Malvinas estuvo y fue reivindicada por las hinchadas en su conjunto. Eso se mantuvo desde el 82 hasta ahora. Es un cántico que aparece en cada tribuna, es una bandera que aparece sobre las Malvinas, y fíjense que los homenajes más importantes que se han hecho a los excombatientes han sido en las canchas de fútbol. Cuando han tenido que concurrir algunos excombatientes, han sido momentos de mucha emoción, porque desde las tribunas baja un reconocimiento que el resto de la sociedad, hasta bien avanzado el proceso democrático, no le hizo. Eso en cuanto al fútbol. Bien, eh, en cuanto al rugby como deporte y lo que vos preguntabas, si tiene que ver o no con los valores del deporte, ¿por qué el rugby termina siendo el deporte que más jugadores o más desaparecidos tiene como deporte? Yo creo que es una conjunción de actores, no hay una sola causa. Creo que los valores que inculca el rugby tienen un porcentaje, pero también otro porcentaje tiene que ver con que la mayoría de los jugadores que estaban eran miembros de la comunidad universitaria. Digo, tener esa posibilidad, pensar que los equipos de La Plata son los equipos que más jugadores desaparecidos tienen. Así que, y dentro del deporte, lo que tiene, el rugby tiene más de 150 jugadores desaparecidos. Entonces creo que es una conjunción de circunstancias que hacen que el rugby sea uno de los deportes más castigados. El problema que hay es post dictadura y cuando se empieza a discutir qué hacer con los jugadores de rugby que fueron desaparecidos, si la UAR, la Unión de Rugby Argentina, o los clubes tienen la capacidad o no de asumir el rol que tuvo el rugby durante la dictadura. Yo creo que ahí está el verdadero inconveniente. Inconveniente que tiene que ver con que hay un grupo de clubes que siguen sosteniendo que el rugby es un deporte elitista, mientras hay una comunidad
que se expresa de otra manera de jugadores. Entonces, hay una tensión dentro del deporte si hay que o no reconocerlo. Recién este año, con los 50 años del golpe de Estado, La Plata Rugby Club hace un reconocimiento a toda una primera división que fue desaparecida en distintos momentos, o sea, todo un plantel superior desapareció en La Plata Rugby Club. Pero sí hay una relación muy estrecha, sobre todo con eh, las uniones de afuera cuando vienen a jugar a Argentina. Tanto la Unión Francesa de Rugby como la neozelandesa o la australiana, cada vez que vienen a jugar a la Argentina, llevan a sus jugadores a un recorrido y un reconocimiento por el Museo de la Memoria y ellos rinden un homenaje a los jugadores desaparecidos en el caso de la dictadura militar. Con respecto al rugby y a la guerra de Malvinas, eso ya no está tan identificado como sí el tema de los desaparecidos. Digo, ahí creo que se licúa. Y creo que tiene que ver por algo que dijo anteriormente Julio y que conviene ponerlo sobre la mesa en la discusión. Creo que las hinchadas de fútbol no lo hacen por una cuestión de un nacionalismo chauvinista. Creo que es un sentimiento no explicable, no accedido por conocimiento académico, pero que sí tienen un fuerte componente anticolonial y antiimperialista, que está en la sociedad argentina. Digo, la sociedad argentina tiene ese componente, el sentimiento anti-inglés o anti-norteamericano. eh, Cuando lo miden los sociólogos, el país latinoamericano que más lo tiene es Argentina, sacando Cuba, por supuesto. Sí. Digo, pero digo, hay un estadio en que la sociedad argentina considera que hay ciertos principios y valores culturales, anticoloniales que hay que poner de manifiesto. Y me parece que eso también es lo que hace que las hinchadas de fútbol sean las que más reconocen eso, porque por un lado el reconocimiento a los combatientes y a la gesta Malvinas, pero por otro lado es el sentimiento anticolonial. Las Malvinas son argentinas, no son inglesas. O sea, hay como una tensión anticolonial ahí que se pone de manifiesto y que otros sectores de la sociedad prefirieron callar o ocultar, porque se sienten más cómodos yéndose a Miami o reconociendo algunas cuestiones que los llevan a estar dentro de lo que sería pertenecer, aunque nunca vayan a ser. Digo, siempre van a poder intentar pertenecer. Sí, y eso también se manifiesta eh, porque hemos asistido desde un tiempo relativamente corto a las manifestaciones de los clubes de fútbol eh, con respecto a su rechazo al golpe militar del 76. Pero ese mismo rechazo, ese rechazo es reciente, no es que se mantuvo desde un primer momento o una vez acabada la etapa dictatorial ya en democracia. Le costó a los clubes de fútbol enganchar en esa línea de rechazo, repudio al proceso militar, a lo que significó la dictadura, a la desaparición de personas, al secuestro de personas, secuestro de bebés, etcétera, etcétera, etcétera. No fue siempre tan lineal el rechazo de los clubes de fútbol. Uno de ellos, o varios de ellos, tuvieron como socios a integrantes de la Junta Militar durante la dictadura y en los primeros años de la democracia, hasta que empezaron a tamizar sus padrones. No empezaron su rechazo tan tajantemente como lo están haciendo ahora, y bienvenido sea eso, pero es también una manera de señalar lo que dice Alejandro. Algunos sectores de la sociedad no fueron tan contundentes en el rechazo a la democracia, a la dictadura, aún en democracia. Ahora sí se da, y bienvenido que sea el acompañamiento a la lucha y a la memoria y el pedido de verdad y justicia, pero no todos los clubes tuvieron esa actitud y tuvieron desaparecidos, todos los clubes tuvieron desaparecidos, porque no es que los desaparecidos eran solamente de un club o de un deporte, había un amplio abanico. Y bueno, todos los clubes deben tener socios desaparecidos. Y en cuanto empiezan a hacer el relevamiento de padrones, se encuentran con desaparecidos, pero también se encuentran con dictadores en En los esos padrones de padrones. socios.
Suárez Mason era socio de Argentinos Juniors, el hijo de Viola jugaba en la tercera de Atlanta y al mismo tiempo denunciaba a fulano o a mengano que tenían ideas raras, izquierdosas, y entonces luego desaparecía esa persona con la cual el hijo de Viola había jugado hasta hace unos minutos. O sea que esos procesos se conocieron siempre, pero no siempre se Calculo que el rechazó. único club que siempre tuvo una posición adversa contra la dictadura fue San Lorenzo porque le expropiaron la cancha. Bueno, sí, pero en ese caso no fue un rechazo vinculado con Con el los, proceso militar, sino sino con la con pérdida del terreno, el terreno de Avenida La Plata. de Avenida La Plata. Claro, porque Cacciatore la La- expropió para pero la... ahí creo que fue cuando Sí, surgió pero estamos como hablando único club sí, pero un rechazo no vinculado con al hecho al hecho histórico. histórico y a la desaparición de personas o al cercenamiento de las libertades individuales, sino me tocaste la cancha. Entonces, ese sentimiento pudo más y fue el rechazo, sí. Digo, lo que dice Julio también hay que. Yo soy hincha de River, lo sabe Julio y todo. River está poniendo un monumento que dice Memoria, Verdad y Justicia, pero uno de los socios de River era Lapurtini, Sí, sí, o sea, o Viola, o Masera. Viola, y nunca lo sacaron del padrón. O sea, los clubes están. Por eso te digo que la cuestión en el rugby tiene más que ver con el ámbito social donde se movían los jugadores. Sí, que es lo que preguntás muchas veces vos en otro ámbito cuando decís, las víctimas soviéticas del nazismo fueron asesinadas por soviéticas, Comunistas, judíos o por comunistas. Y bueno, acá es lo mismo. Los desaparecidos eran porque jugaban al rugby o por el compromiso social que tenían esas personas a las que se buscó para hacer yo desaparecer. creo que tenía que ver con el compromiso social. La diferencia con respecto que hay valores que te llevan a ser más proclive por lo que es el Sí, deporte en sí, sí, sí. donde Hay una prima lo mezcla ahí. Ahí colectivo, se mezcla. Ahí hay se como mezcla. una amalgama, donde lo colectivo está por encima de lo individual. Ahí está. O sea, me parece que ahí es el anclaje entre las dos posiciones. Bueno, no he hecho averiguaciones, tampoco he hecho un estudio, pero esto que Alejandro dice en cuanto a la diferencia entre lo colectivo y lo individual, llevémoslo al mundo del deporte. El rugby es un deporte colectivo, el fútbol también. El tenis es un deporte individual. Habría que averiguar si hubo desaparecidos tenistas. Por lo menos Federado, porque que ningún jugaban al tenista tenis, pues, se puso o expresó un rechazo al golpe militar. Digo, también tiene que ver con la posibilidad o no de acceder al deporte, también. porque Golfistas lo mismo, no creo que haya muchos golfistas. digo, las clases populares no tienen acceso a No, determinados deportes. no. Digo, esto del rugby también uno lo puede asociar con lo que está pasando con el club Virrey del Pino, Sí, que es un club que se puso en plena villa en el norte de Lamba y que está apadrinado por 3 clubes de rugby que hoy sacaron a más de 1000 chicos de la cárcel. O la experiencia que hay en las cárceles, que jugar al rugby hoy implica que es el menor, la menor tasa de volver a cometer delitos, creo que está en un 3%. Digo, hay como una cuestión que acompaña al deporte que tiene que ver con que, de hecho, sigue siendo el único deporte donde puede convivir lo profesional y lo amateur mm, de una manera sin contradicción o sin choque. sí. Pero digo, tenés como algunos episodios que te demuestran que eso que pasó en los 70 tiene una réplica en otras acciones que sí tiene el deporte hoy. Y para volver a tu pregunta inicial, Anto, como espacio de resistencia, la resistencia principal estuvo en las tribunas, no, no en el campo de juego a la dictadura. Sacando algunas Que excepciones. algunos protagonistas sean ejemplo de resistencia y abanderados de la resistencia, sí, Uno de ellos no fue Carrasco, el capitán del Carrascosa. 70, Carrascosa. Pero él no renunció por el tema de la dictadura. Eso también es Bueno, se construyó como una leyenda se urbana. construyó que él nunca reconoció como tal. Diego ha sido un emblema de la resistencia Sí. porque lo ha mantenido a lo largo del tiempo hasta que falleció. Pero son casos
esporádicos o aislados. El grueso de la resistencia a la dictadura se dio en las tribunas. Como hay varios ejemplos de partidos que fueron suspendidos porque la policía tuvo que reprimir a las tribunas cuando ya efectuaban cánticos contra los militares, pero apenas iniciado el proceso militar. O sea, no en el 81, no en el 82, no en el 76, Bueno, de 77. hecho, una de las mayores resistencias era cantar la marcha peronista. Claro, bueno, En el exactamente. 78 se cantó O, en el o también Mundial. lo que parece un tema banal, insultar al árbitro en un partido de fútbol, porque en el rugby tienen otra tendencia, no, el rugby se respeta lo que dice el árbitro, aunque se considere que está equivocado. En el fútbol no, en el fútbol hay como tradicionalmente hay un rechazo a la autoridad, pero expresar su repudio a la autoridad en un partido de fútbol era expresar el repudio a la autoridad nacional, porque el árbitro encarnaba en el fútbol, encarnaba en el fútbol la autoridad que en el grueso del país encarnaban los militares. Entonces rechazaron, insultar a un árbitro era insultar a los militares. Y cuando el Mundial 78 no hubo una muestra de apoyo cuando Videla habló, cuando Videla entregó la copa, etcétera, etcétera, etcétera. Se escucharon silbidos desde las tribunas. Y eso marca que la resistencia, si es que la hubo, estuvo en las tribunas. Y con respecto a Malvinas, desde siempre se cooptó esa lucha, esa reivindicación de Malvinas como argentinas, ahora y siempre, rápidamente lo hicieron las hinchadas, rápidamente se hizo en las tribunas. Es un cántico que está desde ese momento. No es algo nuevo, no es algo que se ha ido incorporando. Desde el 82 ya estaba. Y eso es para El marcar. famoso El que no salta es un inglés apareció en el 82. Antes no Exactamente, existía. exacto. Bueno, en línea con la pregunta anterior, también les quería preguntar si consideran que el deporte fue empleado como una distracción o cortina de humo por parte del gobierno de facto para desviar lo que estaba ocurriendo no solo en nuestro país, sino en el resto de América Latina. Y en caso de que consideren que sí, ¿de qué manera concreta creen que se puede observar este fenómeno durante aquellos años? Bueno, en el Mundial 78 es evidente, en el Mundial 82 te lo acabo de señalar también, cómo se buscó acallar esa voz crítica de Menotti, tendiéndole la trampa de ir a saludarlo, abrazarlo, como que estaba todo bien, cuando en rigor no estaba todo bien. Eh, y el tema de enviar el equipo argentino a participar del Mundial en plena guerra, cuando había muchos chicos eh, que morían en las islas, se fue alegremente a jugar un campeonato del mundo. Y el hecho de que las transmisiones deportivas eran las que se escuchaban en las islas, o sea, había un procedimiento a través del cual las autoridades militares eh, irradiaban las emisiones de los partidos de fútbol a través de Radio Nacional al exterior para que se escucharan en Malvinas. O sea que en las trincheras los combatientes escuchaban el partido de fútbol del domingo que jugaba Boca, River, Chacarita o el que fuera. O sea que había como una tendencia a amalgamar el fútbol como una cortina de humo para ocultar lo que estaba pasando. Claramente que sí. Y yo creo que tal vez la muestra más, por ahí Julio me corrige, pero fue en el 79, cuando Sí, sí. el equipo juvenil argentina gana el campeonato mundial con Maradona, Ramón Díaz, un muy buen equipo en Japón, y justo coincidía con la inspección La de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí. y se tapó, se intentó tapar en ese momento la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el arribo de los jugadores de fútbol. Y de hecho, eh, hay una campaña que piensa en los programas deportivos que los argentinos son Somos los derechos derechos humanos, sí. humanos. Y hasta ese punto se, se ocultó el primer, el primer desafío que hacía la comunidad internacional al régimen por el tema de los desaparecidos. Sí, y hay dos episodios más, uno en el 79 y otro en el 80. En el 79, un año después de ganar Argentina el Mundial, hace una gira por Europa, donde el primer partido lo juega contra Holanda, en Suiza. En ese partido aparece un cartel que pregunta por los desaparecidos.
ese cartel se podía ver porque la emisión televisiva mostraba que había un cartel que decía algo de los desaparecidos. El gobierno nacional se sintió tocado y armó una comitiva para que un avión especial, un charter, fletó un charter para que en el siguiente partido contra Italia en Roma fuera una delegación de familiares de jugadores y todo aquel que quisiera ir portando una bandera donde estaba este tema de los argentinos somos derechos y humanos. Y en el año 80, Argentina hace otra gira por Europa y cuando juega con Austria en Viena, aparece también un cartel donde dice, ¿dónde están los 20.000 desaparecidos? Y ese cartel también se podía ver por televisión, más allá de de las intenciones y de las intentonas que hubo desde la transmisión en Argentina de taparlo con publicidad o con bajando la cámara, etcétera, etcétera, pero en la cancha se vio. Y era el reclamo de exiliados argentinos pidiendo por los desaparecidos. O sea que el fútbol siempre sirvió para ocultar, pero también para mostrar. Y eso creo que hay que destacarlo. Más allá de cómo fue aprovechado como ocultamiento y como cortina de humo por la dictadura, que eso fue muy evidente, el fútbol también es un espacio de resistencia. Y así como hubo hinchadas que resistieron, protagonistas que resistieron, también hubo quienes aprovecharon desde su posición de exiliados el fútbol para poner en evidencia una situación que se estaba viviendo. Y eso es importantísimo porque, digo, siempre no hay una cuestión lineal. Siempre la sociedad como tal genera sus propios Sí, anticuerpos y esos anticuerpos también se ponen de manifiesto en los lugares donde se intenta manipular a la gente. Esto que cuenta Julio es muy parecido a lo que pasaba con el Corinthians y Directa Ya. Cada exacto, vez que hacía un gol el sí, Corinthians, exacto, en vez de mostrar la hinchada del Corinthians, mostraba la que le hacían el gol, porque estaban todos con la remera de Directa Ya. Digo, siempre se genera, y para lo que nosotros fue Maradona como una bandera de resistencia, para Brasil y Sócrates. exacto, Digo, exacto. hay estos personajes que encarnan la conciencia popular. Si uno los tendría que llamar, son personas que más allá de todo lo que la prensa, que también es utilizada para desprestigiarlos todos, siempre se paran en el lugar adecuado en el momento Y justo. por eso tienen tanta repercusión y tanto afecto popular. Maradona en Argentina o Sócrates en Brasil son queridos y respetados aún por hinchas de otros clubes en los que no jugaron. Y por más que toda la prensa intente poner en valor todo lo negativo que tienen Exacto, esa figura, porque exacto. eso también es otra forma de manipular Sí, o de utilizar el sí, deporte. sí, O sea, porque a Maradona, como cuenta Julio, le hicieron 1000 encerronas. Menem le hizo la encerrona de la droga. sí. Digo, son todas encerronas que hacen a personas que siempre reivindican lo que hay que reivindicar. Y por eso los excombatientes son todos maradonianos. Tal cual. O sea, hay una lógica en por qué uno adopta algo o no adopta algo. Y eso trasciende la manipulación o trasciende el cómo lo puede utilizar el aparato estatal para su beneficio. Digo, siempre hay eh, grietas donde la resistencia pasa. Es imposible que no pase. Le pasó a la Alemania de Goebbels, va a pasar en cualquier lado. Pienso también en la figura de Caselli en Chile, Sí. como él no solo rechazaba abiertamente a Pinochet, sino también el rol que tiene él en la campaña del no, por su mamá, que Pero recién por eso torturada. digo, y por más que no quieran, en Chile el Estado Nacional se transforma en un monumento a la memoria de los torturados y desaparecidos por el clamor de la gente. Sí, No es porque el Estado chileno, los clubes chilenos hubiesen querido. no. Porque también lo que hay que pensar es que existe en determinadas capas de la sociedad cierta complicidad con lo que ocurrió. O sea, así como en ese momento sale la resistencia a- al colonialismo de una manera muy intuitiva, también sale lo peor nuestro, que es DM2. O sea, mientras acá se torturaba, nos íbamos a Paraguay o a Miami a comprar dos porque tenías el dólar barato. Entonces digo, siempre está esa dicotomía
siempre está esa lógica Sí. de ambivalente. Y abonando lo que decís vos, siempre puede encontrarse, aún en esa sociedad obnubilada por ir a comprar los televisores a Uruguayana, eh, que había también espacios de resistencia. Siempre hay que buscarlos y se encuentran. En los medios igual. Si uno lee las grandes tapas, bueno, claramente, si se queda con las grandes tapas, obviamente había un acompañamiento o por lo menos una intención de no avanzar en contar, en revelar cosas. Pero si se analiza el diario, el medio en su conjunto, van a encontrarse Algunas una plumas, columna, una foto, un título perdido en la página de abajo. Hasta en una noticia social se puede encontrar un espacio de resistencia. Bueno, con relación también a lo que estabas hablando, Julio, desde el periodismo deportivo, ¿qué rol jugaron los medios masivos de comunicación? Y recién hablábamos de la complicidad y la Sí, no complicidad también de otros sí, medios, pensaba en la revista El Gráfico, sí. eh, y de qué manera estos medios fueron empleados en algunos casos y en otros no de esa manera, pero para denunciar las violaciones de derechos humanos, eh, los efectos, y también para contrarrestar los efectos de la campaña del boicot a los distintos mundiales. Bueno, ahí la editorial Atlántida y su conjunto, que era la que editaba el gráfico, tuvo una posición pro proceso evidente desde un comienzo, quizá por el componente visceralmente antiperonista de sus dueños, la familia Vigil, por no decir orina. sí, pero eran antiperonistas, entonces fueron fueron empujando al gobierno de Isabel, lo fueron empujando, lo fueron ubicando contra las cuerdas, hasta que, bueno, se cayó por su propio peso. Y eso también vale para otros medios, Clarín, La Nación, Crónica mismo, Última Hora. Eran diarios, Cronista Comercial, eran diarios donde a diario se cercenaba o se limaba al gobierno de Isabel, como que lo lógico, lo natural, la razón, lo lógico era que se produjera un golpe militar. Esa aceptación que ahora se dice había en la sociedad era una aceptación gestada por los medios, de agobio, de muerte, de bombas, etcétera, etcétera. Sí, ese era un proceso que se vivía, pero los medios fogoneaban todo eso. Es muy parecido con lo que se siente hoy en la inseguridad. Si vos ves un hecho 50 veces, porque te lo pasa TN a las 7, 7 y cuarto, en cada noticia, en cada titular, todo vos terminás pensando que hay 50 Claro, hechos de es el violencia mismo y caso es el repetido, mismo caso repetido. que se repite en cadena nacional. Y en el caso que dice que el gráfico era con goles, las revistas más este, Más populares. más populares, eh, vos pensás que el gráfico salía a la misma editorial que Gente, O que para ti, que o fue la que que inició para la ti, campaña. que eran todos como que abrazaban una idea. Digo, la resistencia empezó en algunos copetes de Satiricón, revistas que iban en la resistencia, que había algunos Lo periodistas sabía claramente, sí. que También ha habido periodistas desaparecidos, o sea que obvio, pero dentro del mundo, digo, una de las banderas del régimen que quedó así fue José María Muñoz, que era uno de sí. los representantes. Digo, después lo que pasa es que la memoria es selectiva. Digo, Muñoz quedó relacionado, hay otros relatores que no, que se No, olvidan su pasado, se sí, no, reconvirtieron. o hay uno que falleció recientemente como Cherkis Diallo, al cual muchos le reconocen ahora una decidida participación política o idea política antiliberal, etcétera, etcétera, pero como integrante del gráfico, eh, Avalaba todas las... y no solamente eso, sino que con Constancio Vigil y con Héctor Vega Onesime, y no me acuerdo quién otro, fueron a hacer una nota a Videla, nota con la cual la revista de Gráfico abrió el ejemplar de la semana siguiente a la consagración. O sea, el gráfico salía los martes. La final fue un domingo, el martes salió con todo el título, toda la nota, la revista que más ejemplares vendió en toda la historia. Pero el siguiente número, cuando ya el mundial había terminado y había que hacer resúmenes o balances, el gráfico eligió una nota con Videla,
con la cual abre la revista siguiente a la consagración. a la consagración. Y esa nota se la hace Chequiviano. Uno de los que hace la nota es Chequiviano. Vega Onesime, que después se tuvo que ir a Chile a trabajar. Y bueno, Constancio Vigil, que fue dueño de la revista de la editorial hasta que murió. O sea, Cherkis estaba ahí. No creo que el compromiso lo haya adquirido ahora recientemente. Ya tendría el conocimiento o algo, ¿no? Lo que pasa es que eligió otra cosa en ese momento. Pero como él dice que la memoria es selectiva, de ese Cherkis no se acuerdan muchos. Pero Uno lo puede es la decir misma hasta persona. en cantantes, digo, si Sí, vos ves la no, evolución de sí, Palito Ortega, seguro, es sí. una de las caras más visibles del cine argentino haciendo películas pro gobierno. Y hoy parece un anciano macanudo que Sí, sacó a Charly García de las adicciones. exacto. Digo, la historia va a juzgar cuál de los dos Palito Ortega es el que vale. Y volviendo a la editorial Atlántida, no hay que olvidarse que con el paso de los años, la editorial Atlántida tenía mucho que ver a través de ProArtel con Canal 13. Cuando el gobierno peronista privatizó los canales, sacó las concesiones privadas, de ahí también nace el profundo antiperonismo de la familia Vigil, le sacó Canal 13 a ProArtel. Quedó en manos de la Marina ese canal. Luego, cuando viene el proceso democrático, cuando se reprivatizan los canales, la familia Vigil es la que quedará a cargo de Canal 11. Y no es casual que Telefe en su momento haya sido uno de los sostenes del menemismo, por lo que él hablaba hoy también del menemismo. O sea, hay continuidades históricas y hay que más o menos tener una idea, una noción de, con episodios de apoyo y con episodios de resistencia, cómo los medios también han jugado y seguirán jugando permanentemente, en apoyo o en rechazo. Bueno, ahora volvemos de nuevo a Malvinas. Yo le quería preguntar cuál fue la situación de los jugadores que tuvieron que dejar atrás el fútbol, el rugby, otros deportes y participar de la guerra. En el caso del rugby, lo que yo puedo decir por compañeros míos, porque en realidad yo soy contemporáneo, las clases o las Sí, de 62-63 fue la que fue 61, 62 y 63 fueron las que participaron. del conflicto. Sí. En ese caso no tuvieron ningún tipo de problema de reinsertarse a su realidad, con sus dificultades, con cómo vinieron de la- lo lógico que trae aparejado la guerra. Pero también repetimos, algo que en ese momento no hay que tener en cuenta. Es un sector de la sociedad que tenía los medios suficientes, tantos económicos, sociales o culturales, como para absorber rápidamente la reinserción. Entonces, el rugby, yo lo que puedo decir, porque fueron muchos amigos míos del colegio, de hecho hay un compañero del colegio que fallece en las últimas operaciones, eh, Peninzona, que bueno, Peralta Ramos, Mar del Plata Club, Sporting, como que el Day que absorbió rápidamente a esos excombatientes que volvían. Que los haya absorbido y planteado, también hay que marcar una cuestión. No se ocuparon de ellos. O sea, pasó como si nada hubiese pasado, como si se hubiesen ido de vacaciones. Volvieron a su lugar, no se ocuparon de las consecuencias que tenía la guerra para ellos. Pero tiene que ver con el ámbito social. Digo, Por la vergüenza de la derrota y de haberse rendido. La sociedad prefirió mirar para otro lado, ¿no? Mejor no. Como tampoco, dijo, se fueron de vacaciones, tuvieron 10 días de vacaciones y volvieron. Y no tampoco habían es ido a una una, guerra. y de hecho tampoco es algo que se le pueda aplicar únicamente a la sociedad No, argentina. todo, Toda todo, sociedad rechaza todas. a los perdedores de la guerra. Si no, mirá el complejo que tienen los norteamericanos con los Vietnam, excombatientes de Vietnam y de Corea, tal cual, en tal el que cual, tuvieron que inventar un superhéroe como Rambo para tal cual. justificar esa cuestión que sigue siendo hoy un estigma para ellos. Y con respecto al fútbol, creo que hubo varios futbolistas que estuvieron en las islas, que combatieron en las islas. El ejemplo más
claro es el de un actual técnico de fútbol, que es Omar de Felipe, que combatió y que por su reinserción rápida en el fútbol pudo de alguna manera acomodar su situación personal, pero en línea con lo que él decía, no que el club lo hubiera protegido, cobijado, sino que fue como que él mismo buscó ese lugar. Pero hubo otros que no tuvieron esa suerte. Yo recuerdo un jugador que jugaba en los Andes, Escobedo, que también estuvo en Malvinas y que no terminó bien, no terminó bien. Y de Felipe siempre cuenta que cuando él volvió, lo, él era un pibe de 18, 19 años, lo llevan a practicar primera y concentrar con la primera, y la primera vez que pudo hablar sobre Malvinas fue con sus compañeros, que le preguntaron abiertamente, che, contanos, ¿qué pasó? Y que él pudo sacarse todo lo que traía y que no había podido contar ni siquiera a sus familiares, y bueno, además del proceso de ocultamiento que hubo, de haberlos traído de noche, haberlos puestos en Campo de Mayo, que no salieran de ahí, que no dijeran, que no contaran, que no relataran nada para evitar cualquier, no sé, que la sociedad se conmoviera por algo que había sido conmovedor para ellos. Pero de Felipe cuenta que fue el diálogo con sus propios compañeros el que le permitió sacarse eso de encima. Bueno, por último, la última pregunta que me gustaría hacerles tiene que ver con esto que un poco ya estuvimos charlando, pero con lo que sucedió durante las últimas semanas, por los 50 años del golpe, Sí. y con distintas manifestaciones por parte de clubes de fútbol, clubes de rugby, que tienen que ver con los pedidos de justicia por sus socios y por sus jugadores desaparecidos, con el diseño de camisetas especiales, con distintas pintadas en los espacios de los clubes y la señalización de premios. Y me gustaría preguntarles cómo ustedes analizan este proceso de los clubes convirtiéndose, si se quiere, en sitios de memoria, y si creen que sucede lo mismo a nivel latinoamericano. Hablamos un poco de Chile, del Estadio Nacional. ¿Cómo ven ustedes ese proceso general? A nivel latinoamericano es una excepción lo de Argentina, ¿eh? Porque lo del Estadio Nacional de Santiago no podemos considerarlo como que sea una política de memoria o de recuerdo permanente de la dictadura, sino que fue tan evidente lo que pasó en el Estadio Nacional que no podían evitar señalizarlo. Pero en otros lados no se da, en Brasil no se da con la dictadura, Lo que pasa es que me parece que Argentina tiene una cuestión atípica que lo podemos subsumir a lo que fue la derrota en Malvinas. en- Este, lamentablemente para los militares, en beneficio para nosotros, la retirada tan desprolija por la muerte no pudo condicionar tal cual. a las democracias. Hoy Brasil todavía está discutiendo si tiene o no desaparecidos, Sí, cuando uno sabe que los tiene. Y el poder militar sigue siendo un poder fáctico muy fuerte en Brasil. También yo creo que lo que pasa en este año, yo creo que es la suma de varias cuestiones que están interactuando en un mismo plano y en un mismo momento. Primero que son números redondos. Los números redondos en la historia o en los procesos colectivos tienen un impacto mayor. Pero también me parece a mí que son las primeras manifestaciones de que hay un régimen político que hay en Argentina que está demostrando que se está agotando. ¿Por qué? Porque ya no el discurso de la no política, de ir contra la casta, todo, por los hechos que estamos viendo, se va diluyendo. Entonces, son esas grietas, conmemorar estas fechas, son esas grietas que permiten que por lo menos demostrar que la sociedad no está o se empieza a despertar. Digo, me parece que hay como una suma de elementos que plantean eso. En otro momento, porque ha pasado algo con los 50 años, algo que es inusual también, que hubo una sola manifestación de conmemoración. Antes generalmente era repartido entre el peronismo, la izquierda, el progresismo, el trotskismo, cada uno hacía su acto. Hoy hubo una necesidad porque hay un, un, un conflicto mayor, un, un avance mayor sobre la sociedad argentina, que es lo que está haciendo el gobierno nacional en estos momentos. Entonces esto llevó a la unidad y a una manifestación
que nadie esperaba que hubiese tenido esa magnitud. Lo que está diciendo Alejandro es que más que recordar los 50 años, que se los recuerda sin lugar a dudas, lo que se hace es eh, rebelarse contra el poder de turno, ¿no? Claro, y eso tiene que ver con los 50 años y reivindicar causas que están perdidas en el baúl de los recuerdos de la historia. No nos olvidemos que hace 3 años el discurso que llevó al poder al actual gobierno era que ellos eran ética y estéticamente mejores que lo que pasó en los 70. Entonces uno ahí puede ver cómo se forman estas grietas que permiten empezar a hablar de resistencia. Entonces, como hoy nosotros estamos hablando de del fútbol y de la memoria y lo que implicó el Mundial 86, que yo creo que hay que ponerlo más en valor, sobre todo por la figura de Diego Armando Maradona como el abanderado de recuperar eso. Yo creo que el año 2026, espero no equivocarme, va a ser como un mojón de cómo empieza la sociedad argentina a despertarse y a generar anticuerpos ante una realidad que la está agobiando, como ocurrió del 76 al 82. Nada dura para siempre. Bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiere hacer alguna pregunta o si alguno quiere agregar algo más. Si no, bueno, para finalizar, además de agradecerles por aceptar la Gracias a invitación ustedes. para conversar con nosotros, además recordar que estas entrevistas van a ser publicadas en nuestro canal de YouTube, donde también va a ser publicado el seminario Entre Cipayos y el Intervencionismo y todo el material que se vaya generando desde el CESAL. Bien, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, chicos.